Listo, perfecto. Bueno, arrancamos. Hay gente, veo que hay gente de Ecuador, mira, La el equipo gente, de Ecuador, Emiliano, de Coterráneos. Ricaurte, sí. ¿De dónde más hay? De Guayaquil, también hay gente de Guayaquil, mira, para Uf, que veas. tremendo. Sí, Cevichito con canguil, qué delicia. entonces, chévere, chévere, lo que pasa es que se van uniendo la gente, pero bueno, tenemos que arrancar porque aquí hay mucha materia, mucha tela por cortar. Entonces, dale, Giovanni, no sé, comienzo bastante, presentando. bastante interesante. Una vez más, muy buenas tardes para todos. La comunidad de LADMAR, la comunidad de marketing y finanzas. Germán, gracias. Gracias a los que nos están conectando, a los invitados, a los empresarios, emprendedores, dueños de negocio, estudiantes, que de seguro le van a sacar mucho, mucho el jugo a esta charla con un empresario de lujo que tenemos, que él es Emiliano Moscoso Carulla, ubicado en Bogotá, con una empresa muy próspera, y pues por eso lo traemos para que nos cuente cómo ha hecho crecer esta marca, la empresa, cómo aporta, porque tiene un sentido social muy grande con Colombia, y cómo podemos desarrollar y enfrentar estas crisis que los vemos siempre como un reto, más que algo negativo, lo vemos como un reto. Me gustaría que mi compañero Germán presentara a Emiliano e iniciamos de una vez con las preguntas. Ok, listo. Bueno, para la gente que se conecte de pronto de otros países y de pronto de algunas regiones del país, de pronto no saben quién es Emiliano Moscoso. Emiliano es un duro, realmente es un duro. ¿Por qué lo digo? Porque él nos va a contar su historia, pero arrancó en un local de 3x3. En este momento es una de las marcas más fuertes de hamburguesas, de comidas rápidas, perdón, hamburguesas y malteadas, o si no, Emiliano me regaña con las malteadas y las dejo por fuera. Entonces, pasó de un local de 3x3 a tener en este momento, si no estoy mal, Emiliano me corrige si son 11 locales o más de 11 locales, con Estamos proyecciones a con, Ecuador y Perú. estamos con 14 locales en este momento. Ajá. Y estamos por ahora en Bogotá, más bien mirando un tema de expansión en Colombia. Ok, listo. Perfecto. Barranquilla y Medellín, creo, ¿cierto? O ya Estamos cambiaron las cosas. mirando Medellín y Barranquilla. Ok, listo, vale, perfecto. Entonces, pues bienvenidos a todos. Es una historia de vida lo que nos va a contar Emiliano y creo que todo lo que nos va a decir a todos, absolutamente a todos, nos va a servir como empresarios, como emprendedores y como seres humanos. Entonces, Emiliano, bienvenido nuevamente en Junta y bueno, Gracias. estamos aquí para charlar y conversar contigo todo esto. ¿Listo? Entonces, me Súper. gustaría, Emiliano, que nos contaras un poquito de ti, Emiliano, qué es, cómo surgió, cómo arrancaron las cosas, cómo se te ocurrieron este negocio o cómo fue las circunstancias te llevó a esto o cómo fue. Cuéntanos un poquitico de esto. Bueno, yo nací en Barcelona, en España, Ujú. en el 82, básicamente por el Mundial de Fútbol. Eh, Ok, Mis papás vivían en París y se fueron a ver el Mundial en Barcelona. ajá, Y mi familia, de hecho, es de origen catalán. ajá, Ellos vino una primera migración a Colombia y después la segunda migración de la familia se dio a causa de la guerra civil por Franco que estalló y tuvieron que salir. Mi abuelo iba a competir en las Olimpiadas por España y estalló la guerra y no pudo ir a las Olimpiadas y se ujú, vinieron para Colombia. ujú, Después, bueno, tengo por el lado de mi papá familia en Ecuador, una familia tradicional ecuatoriana. Y entonces mi primera parte de la infancia se dio en las faldas del Cotopaxi, en Ecuador. Y de ahí, pues había una fábrica que se llamaba La Avelina. ajá, Eh, y eran pues hacían unos helados muy buenos, tenían leches, quesos, cárnicos, pero en especial pues a mí la fábrica de helados me gustaba mucho de chiquito. Eh, Vivía con mis papás, mi papá hacía fotos, tenía un cuarto oscuro ahí en la casa, y mi mamá pues era artista y nos dedicó
pues un tiempo muy importante en la niñez. Y ella pues se dedicaba a pintar las paredes de la casa y toda la casa era muy surrealista, digamos, era un ambiente muy bonito, del que tengo muy bonitos recuerdos. De Ecuador tengo unos recuerdos muy chéveres. Y después, por temas de la vida, terminamos pasando por Venezuela Ya. y de ahí llegamos a Colombia. Y en Colombia, pues me junté con esta familia que había migrado desde España y se había sentado en Colombia. Vivieron pues los rigores de la guerra y después Colombia les abrió los brazos y Colombia se Ya. volvió pues mi país. Ujú. Yo vivo desde el 90, o sea, desde que tengo 8 años en Colombia. Ajá. Eh, y bueno, pues aquí echamos raíces, me casé muy temprano, o me junté, no me casé, con una barranquillera, que es Margarita Cantillo, que ha sido Ujú. mi compañera en todas estas aventuras, siempre ha estado ahí, siempre hemos estado camellando juntos, hombro a hombro. Y bueno, eso es un poquito como la historia. Ya. Eh, y así arrancamos. Yo, sin darme cuenta, siempre tuve como una cosita emprendedora desde la casa, digamos que mi mamá artista, mi papá tuvo que salir, digamos que se fue se volvió para Ecuador y estuvo un tiempo trabajando en Tumaco, también haciendo trabajo social. Ah, ok. Y pues a nosotros nos tocó desde muy chiquitos empezar a ver cómo nos bandeábamos por nuestra cuenta, a mi hermano y a mí. Los dos pues nos tocó eh, desde muy chiquitos empezar a trabajar y a hacer cosas. Y yo desde que salí del colegio ya empecé con mis negocios, el primer negocio. Y lo simpático fue, lo primero que hice fue fotografía de joyas, que mi mamá pues era joyera, Ajá. artista, entonces fotografiaba sus obras y empecé a tomarle fotos a las amigas y a las alumnas. Y un poquito así arranqué a ganarme mis primeros pesos, pero muy temprano, bueno, ahí empecé a trabajar en un bar. En el bar yo no era muy coordinado para bailar ni muy agraciado, entonces no me ponían en la barra, sino que me ponían, tenía una posición, pues soy muy alto, entonces era Ajá. el que pasaba los tragos desde la bodega hasta la barra y esa posición tenía un trabajo también, digamos, partes de trabajo eran los baños. Entonces me Ajá. tocaba también mantener limpios los bares, los baños de un bar, que ya se imaginarán la Uy, no, no desgracia. puede ser en serio esto. Uy, no, no. Claro. Pero bueno. Y ahí, digamos que en esa época muy temprana, me encontré con Margarita, que trabajaba en el bar de abajo y era cajera. Ujú. Y también estaba luchando. Ella, pues, se vino a vivir desde Barranquilla, se vino para Bogotá a buscar y hacerse su futuro también. Digamos que ahí encontramos como muchas ganas de salir adelante, de montarnos en Ujú. proyectos. Y yo recuerdo que tuvimos la primera idea, el primer negocio que empezamos a discutir, tal vez llevábamos 2 semanas, era la idea de montar un hostal en la casa de la Avelina, donde yo había Ok. vivido de chiquito. Ajá. Ese fue como el primer proyecto que nos soñamos juntos y yo creo que eso generó como una cohesión, porque ella me dijo, vámonos, y después nos íbamos a ir para Italia, y bueno, las cosas no nos salieron, que nos permitió pues empezar a vivir entre el trabajo en bares y los sándwiches, pues podíamos pagar un apartamento eh, y así arrancamos. Ese fue tal vez nuestro primer negocio juntos. Ok, listo. ¿Cuándo empezaste a montar? Bueno, hay que, ¿cerraste ese negocio o no siguieron más con ese negocio y ya cambiaste? Ese negocio, cuando salimos de la universidad, pues ya lo cerramos y yo le heredé a una prima ese negocio. Ujú. Ella ya no hacía distribución, sino que simplemente ella vendía los sándwiches y con eso pues se pagó sus buses, sus fotocopias, sus cosas, y ella siguió con ese negocio, pero ese tal vez también fue el primer negocio que cerramos, que acabamos. Ok. De ahí yo empecé a trabajar, como he aprendido a hacer, a manejar Photoshop y esas cosas por las fotos que hacía. Ujú. Empecé a trabajar en una compañía que es la única vez que he sido empleado. Empecé a trabajar haciendo fotomontajes para hacer luces de Navidad. Ok. Entonces arranqué con ese proyecto. Ahí quedamos embarazados de Joaquín, del grandulón que andaba por aquí. eh, ya tiene 14 años. Eh, y entonces pues yo trabajaba en bares
haciendo las fotos de las joyas y estas cosas. Y la plata que recogíamos la empezamos a ahorrar para montar el segundo negocio que tuvimos juntos, que fue Margarita Cantillo, que era una tienda. Margarita es artista plástica también, una diseñadora fantástica, hacía unas carteras y nos empezó a ir muy bien con un negocio. Fuimos a la feria, entonces toda la plata que yo ganaba la invertíamos en cueros, en telas, en cosas, se montaban accesorios y carteras y ahí las vendíamos. Montamos una tienda, era súper chévere. Margarita ganó incluso una beca para ir a estudiar a Italia, que nunca la consumimos, no se usó, porque ya estábamos muy encargados y ahí vino Simón, que es el otro enano que anda por ahí. Y cuando arrancó Simón, Mango ya dijo, oiga, yo quiero dedicarme a los niños, ya con 2 chiquitos, más toda la presión de la producción, de todas las cosas. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, hablando con un montón de gente. Esa es la tercera chiquitina. Sí, bueno. Entonces, ¿en qué estamos? Montados en Margarita Cantillo y lo cerramos y ese era, porque yo debía tener, no sé, 23 años y ya era el segundo negocio que estaba cerrando, pero en simultánea estaba abriendo ya mi tercera empresa, 23, 24 años, que se llamaba Light Solution, se llamaba Lumínica, perdón. Y con Lumínica, eso se creció en 2 años, loquísimo. Facturamos en 2 años como $2 millones, una cosa absurda. Esto estamos hablando de hace, no sé, 12 años. Y eso es mucho billete en esa época, pues obviamente. Eso era mucha plata. Hicimos la iluminación de Bogotá, empezamos a abrir negocios en Perú, empezamos a diversificar, ya no solamente hacíamos las luces de Navidad, sino que empezamos a hacer automatización de edificios. Hicimos en Perú toda la red del aeropuerto de Digital Signage, que eran todas la red de circuitos de pantallas de LED y pantallas, y empezó a crecerse esa empresa muy fuerte y teníamos un socio capitalista que era el que ponía la plata, y este socio hizo otras inversiones fuertes y se empezó a quedar sin billete, y esto era una compañía que estaba requiriendo mucho capital. Recuerdo una reunión en Perú en el que a mí, pues básicamente, yo me iba a quedar con la empresa, todo el mundo se iba a retirar. Teníamos un negocio con la Universidad Javeriana de automatización que había salido en ese momento, y en esa reunión yo dije, a mí esto me va a comer vivo. Yo logré hacer unos ahorritos, pero el tamaño de la compañía a mí me iba a reventar y me iba a quebrar yo solo, y entonces dije, no, yo no me voy a quedar con esto. Y en ese momento estaba empezando con un pequeño negocio de 3 por 3 metros, lo que comentabas, que era una heladería que estaba inspirada un poquito en esos recuerdos de la Avelina, en esos recuerdos de la vida en Ecuador. Y yo dije, yo prefiero quedarme con este negocio que es mucho más pequeño, que yo puedo ir manejando sin reventarme, y abandoné el negocio grandotote, y digamos que ya era la tercera compañía que cerraba o que reventaba. Bueno, no seguías con él, pues sucede, digamos, hay mucha gente que arranca como 10 negocios o 5 negocios y no termina con ninguno, pero al final le pega alguno o definitivamente sigue intentándolo, ¿no? Sí, ahora digamos que yo siempre te digo... Giovanni, ¿algo? No, lo que llaman el mercado. No se te escucha muy bien, qué pena. No, Giovanni está con la conexión mala. Sí, está con la conexión. Dale, entonces sigue. Entonces, digamos que realmente esto fue evolucionando, ¿no? Desde los sándwiches muy temprano, eso de alguna manera se convirtió en Margarita Cantillo, porque el capital de un negocio lo metíamos en el otro, sí, y las luces y todo eso lo íbamos invirtiendo en el otro. Después ese capital, digamos, un poco se vuelve la inversión con la que yo entré en Lumínica, y después la plata que fue sacando de Lumínica se convirtió en Sierra Nevada. Entonces, digamos que hay de todas maneras como un capital que se fue trabajando, y bueno, no fue mucho, estamos hablando de $10,000 o $15,000,
Fue con lo que arrancó Sierra Nevada, como una heladería. Y, digamos, la historia es simpática porque realmente estamos ahorrando para la cuota inicial de un apartamento, que Sí. es la historia de Sierra Nevada. Y yo llego a la casa con una máquina de hacer helados, le digo a Margarita, mire, este sí ya es el negocio, este es, mejor dicho, el sueño, la cosa, y pues claro, casi me mata. Al principio estuvo muy reacia, pero después, y realmente eso fue lo que salvó a Sierra Nevada, Margarita se le metió a trabajar. Ya. Mango es de arremangarse y de trabajar en la caja. Yo siempre cuento, fue alguien, una prima trabajaba en Juan Valdez, tenía un cargo directivo muy alto en Juan Valdez, y me mandó a mi pequeña, ya estábamos con las hamburguesas, ya se había metido Mango. Digamos, ahí lo que hicimos fue, en 2010 llovía como loco, nosotros estábamos vendiendo helados, no vendíamos nada de helados, básicamente nos quebramos. Y Ya. teníamos una alternativa que era diversificar el negocio o cerrar el negocio. Entonces, la opción que dijimos, démosle un chance más, con la infraestructura para hacer helados, podemos hacer malteadas y con las malteadas van bien las hamburguesas. Entonces Ya. ahí digamos que compramos una planchita y empezamos a hacer hamburguesas. Y empezaba como chévere, a la gente le gustaba. Entonces mi prima me mandó a este interventor secreto. O sea, no sabíamos que era el interventor. Y entonces el informe que hay es: la cajera atiende en manga sisa, en Ya. esqueleto, ¿sí? Ajá. Eso, mejor dicho, eso no puede ser. ¿Cómo así que la cajera trabajando? Pues la cajera era Margarita. Y pues estaba atendiendo pues con sus pintas y su vaina como ella es. Y después en algún momento también alguien me decía, oiga, tiene una cajera fantástica, qué vieja tan fantástica. Y claro, Mango es de trabajo pesado y digamos eso fue muy importante para ese arranque de Sierra Nevada. Y pues ahí ya empezamos. Eh, Sierra Nevada estaba a mi nombre, no estaba constituido como una empresa. Ajá. Entonces, pues claro, cuando llegaba al banco, pues era alguien que tenía unos ingresos de $10,000 mensuales. Entonces me daban una tarjeta de crédito Black buenísima, y yo con esa tarjeta de crédito abría el segundo local, y como los 4 primeros locales o Ajá. hasta 5 primeros locales los abrimos a punta de tarjeta de El crédito, tarjetazo. a punta de tarjetazo. Y un poquito pues así arrancamos y empezó a crecer la compañía con las uñas, siempre pues reinventándonos la rueda, dándole 1000 vueltas a la cocina para lograr ser más eficientes. Mejor dicho, nos entraban 50 hamburguesas y ya mejor dicho, se nos desordenaba esa cocina, no lo lográbamos sacar, hasta que poco a poco le fuimos como cogiendo el tiro y poco a poco fuimos creciendo la compañía. Y esa es Ok. un poquito la historia de Sierra Nevada, que ya cumple 10 años este año. Desde el día 1 que vendíamos helados, pues ya son Ajá. 10 años. Eso ya Bueno, qué chévere. ¿No Chévere, Emiliano. sigo con mala señal? ya está bien. Ya mejoraste, ya mejoraste, sí. Sí, qué chévere, estaba aquí poniendo atención. Ah, sí, ibas a preguntar ¿Cuál, algo. sí, ¿cuál crees que son los elementos de éxito que te llevaron a un crecimiento tan rápido? Por ejemplo, ¿cuántos locales tienes hoy? Estamos en 14 locales, 15 locales. Ajá. Eh, Eh, ¿Cuáles son los elementos que te hicieron crecer en estos 10 años? a ver, yo creo, digamos, hay una cosa muy particular y no es una receta que le funcione a todo el mundo, pero nosotros nunca copiamos. Es decir, nosotros no salíamos a ver qué está pasando en Nueva York, digamos que no seguimos que es una receta válida, o sea, que funciona. Hay clases en Harvard incluso que se ocupan de eso, que es tomar un negocio exitoso que funciona en otro país, Y cópielo. y cópielo y hágalo bien, y cópielo bien, y Ujú. hay gente que lo copia muy bien. O sea, hay compañías que realmente han nacido así y hacen un trabajo formidable e impecable. Nosotros siempre hemos sido muy autóctonos. Digamos que esto, desde la personalidad de la marca, desde lo que piensa la marca, desde lo que comunica la marca, desde las recetas, lo que hacemos, no están inspirados en nada más. De hecho, yo siempre peleaba mucho con el equipo de diseño. Desde el principio hemos tenido, desde muy temprano, procurado tener la agencia de comunicaciones dentro de la compañía y no contratar a un tercero.
que eso ha sido fundamental para llevar, digamos, nuestro mensaje y nuestro estilo. Yo siempre les decía, no quiero que estén mirando Pinterest, no quiero que estén mirando las fuentes de consulta que normalmente todo el mundo mira, porque por eso es que todos los productos son exactamente iguales, ¿sí? Porque hay esto de las tendencias, entonces todo el mundo está en la tendencia y tú contratas un logo con A, B y C y el logo es el mismo para las tres empresas. Si tú vas a hacer helados, pues el logo que está de moda de helados es este, el tipo de comunicación es este, el tipo de empaques es este y todo el mundo hace una cosa muy parecida porque todo el mundo se está inspirando. Entonces digamos que nosotros, si hay algo que ha tenido Sierra Nevada y es que ha sido siempre muy autóctono y en las comunicaciones siempre hemos sido contestatarios y hemos dicho lo que se nos da la gana, en el momento que se nos da la gana, sin el miedo de, bueno, ¿qué dirán? No sé, por ejemplo, nosotros estuvimos muy activos con el proceso de paz, apoyando la paz, que es un tema súper polémico en Colombia, que hay mucha gente que no está de acuerdo y para nosotros pues es importante lograr construir un país en paz para nuestros hijos y para el futuro y pues que no tiene ningún sentido que nos estemos matando y echando plomo y nosotros fijamos una posición de ese estilo. Y con eso hay muchos temas. Nosotros fuimos, por ejemplo, de las primeras compañías en estar apoyando las marchas LGBT. Eso aquí, mejor dicho, no, nunca una compañía, después entró Uber y un poco esas tendencias se dieron después en Estados Unidos y nosotros ya lo estábamos haciendo en Colombia, digamos, marcas apoyando, hoy en día está súper de moda, pero marcas activistas, o sea, empezar a hacer activismo desde una marca, es una cosa que no existía, eso es una cosa que hasta ahora se está empezando a dar en economías mucho más avanzadas. Nosotros esto lo estamos haciendo hace 10 años, estamos fijando posiciones sobre lo que pensamos y lo que sentimos. Nosotros, por ejemplo, recogimos 8.000 firmas para el proyecto anticorrupción. Esos países lo están robando y entonces empezamos a trabajar activamente en conseguir firmas. Y es un poco el espíritu de la compañía, es un espíritu libre, es un espíritu, decimos lo que se nos da la gana. Y eso pues también así como genera rechazo, también genera mucha cohesión, ¿no? Ok, sí, es difícil. Sí, y al fin y al cabo, pues lo que importa es que hacemos hamburguesas deliciosas. Usted después de 2 meses, pues le pasó la bronca y pues está comiendo su hamburguesa y no pasó nada. Y justamente de eso se trata, pues de generar espacios de convivencia. Nosotros pues hemos declarado a Sierra Nevada un territorio de paz. Y un poquito, pues ese es el trabajo que hemos hecho desde la parte de comunicaciones. Después hay todo un trabajo que también hacemos desde la parte de contratación de personal, desde la parte del trabajo con la fundación, que es Toma un Niño de la Mano, que es una fundación que arrancó mi abuela justamente. Tiene 50 años y hoy pues desde Sierra Nevada trabajamos en conjunto con la fundación en muchos proyectos. Y Sierra Nevada se empezó a volver, o sea, nosotros no contratamos gente para hacer hamburguesas, sino que hacemos hamburguesas para contratar gente. Ok. Y eso es muy distinto. Sí, es muy diferente el enfoque. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces, un poquito nosotros, pues, ¿para qué existe una compañía? Y yo siempre hablo de la obsesión por el EBITDA. Las compañías fijan sus objetivos en un EBITDA. Este año vamos a dejar tanta plata. Este año lo que tenemos que lograr es dejar un margen positivo de tanta plata. ¿Sí? Nosotros desde muy chiquitos no estamos nunca preocupados. El EBITDA es una consecuencia. ¿Sí? Sí, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestros primeros objetivos, lo pueden ver en las redes sociales muy viejas de Sierra Nevada, es que tenemos 8 empleados, vamos por los 15, vamos por los 20, vamos a generar empleo. ¿Sí? Y después ese modelo se empezó a sofisticar cada vez más. Entonces, estamos viendo que hay una población de difícil empleabilidad. Son las personas sordas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, vamos a empezar a trabajar con personas sordas. El 15% de la compañía no oye. ¿Sí? Y eso implica unos retos. Eso implica de cosas tan sencillas como la fiesta de fin de año que usted lleva un grupo de vallenatos. Pues el grupo de vallenatos, para que tenga sentido para todo el mundo en la compañía, pues tiene que tener un intérprete. Entonces tiene que haber alguien que está en lengua de señas contando qué es lo que está pasando con la canción. ¿Sí? Entonces cuando usted hace una reunión, tiene que tener un intérprete. Eso implica unos retos y entonces de ahí pues hemos salido a hacer activismo también. Entonces a representar un poco a la comunidad sorda
frente a gobierno, a luchar por sus derechos, a hacer trabajo para que otras compañías también monten proyectos de inclusión social con personas sordas. Y esa fue una bandera. Hicimos una semana en una de nuestras tiendas, 100% del personal sordo. Y si usted iba a comprarse una hamburguesa, la cajera no lo oía. Entonces, si usted quería comerse su hamburguesa, tenía que hacer un esfuerzo para que la cajera lo entendiera, ¿sí? ¿Y ese cuál es el mensaje? El mensaje es para las personas sordas cuando se suben al bus y dicen que no oye, la gente dice no, 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 y se voltea y no se toma la molestia, el trabajo de establecer y una finalmente uno se puede conversación. comunicar. Sí, en la compañía no hablamos lenguaje de señas. En la compañía no se habla lenguaje de señas, no sabemos hablar lenguaje de señas, ¿sí? Pero en la compañía nos entendemos sordos y oyentes. ¿Cómo? Como sea, con un papel, con una tablet, con un marcador, con un gesto, con una sonrisa. Entonces, digamos, si uno hace un esfuerzo, uno se termina haciendo entender. Entonces, ese era el mensaje, es, oiga, eso es una comunidad que ya tiene muchos rollos, como para que además le estemos dando la espalda. Entonces fue pues una campaña muy bonita. El sentido pues, social de ustedes es grandísimo. No solamente hacen eso, sé también que trabajan con el tema de la paz, con el tema de gente discapacitada, con gente de Venezuela. Ustedes tienen un sentido social altísimo. Sí, el tema, y es lo mismo, es simplemente empezar a ver el entorno, ¿no? Es tener una preocupación por la comunidad, es tener es entender, usted va de su casa al trabajo todos los días y se encuentra a 10, 20 personas que se han venido caminando desde Venezuela, 2.000 kilómetros, a una ciudad que está a 2.600 metros de altura. Imagínense la tragedia. O sea, usted no se viene porque se va de paseo y le pareció chévere caminarse con 3 niños y su casa al hombro, se mete una caminata de 2.000 kilómetros. Es porque están pasando hambre, es porque no hay medicamentos, es porque no hay oportunidades, porque no hay futuro. Es gente que emprende un viaje, ¿sí? Y llega a una ciudad y la gente le hace el feo. No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta problemática? Entonces, es pasar por el parque, mirar alrededor y yo cómo puedo contribuir a que un grupo de gente esté mejor, ¿sí? Y entonces arrancamos. En ese momento no había cómo contratar legalmente a venezolanos en Colombia y empezamos y fuimos de las compañías que estrenaron el permiso especial de trabajo y empezamos a trabajar por esta comunidad, empezamos a luchar también por los derechos de esa comunidad. Nosotros no había cómo abrir una cuenta del banco, en el banco no había cómo meter el número de una persona venezolana. Entonces, ponga la cosa, hable con la gerente del banco, levante la mano, hable con gobierno, mueva contactos para empezar a generar posibilidades de trabajo para toda esta gente que estaba llegando al país. Y se logró. Y entonces empezamos pues a trabajar con... y uno se va encontrando, en esas luchas uno se encuentra con gente que está como en la misma onda, y eso fue muy interesante porque nos encontramos con el ACNUR y el ACNUR dijo, porque además usamos nuestras redes para hacer activismo, ¿no? Lo primero que dijimos es, oiga, mire, estamos viendo que están llegando muchos venezolanos, nosotros vamos a empezar a contratar venezolanos, ¿usted qué opina? Y obviamente en redes eso pues es un tema súper sensible, genera un gran debate, y empezamos nosotros a hacer pedagogía y a explicar a la gente por qué es importante. Nosotros debemos velar, y es nuestra posición, por la gente que está en nuestro territorio, sin importar dónde nació. ¿Qué importa si nació del otro lado de una línea imaginaria? Es que, fíjese, el COVID se expande por todo el mundo. Las fronteras son líneas imaginarias que hemos puesto nosotros. Tenemos la misma bandera, el mismo color, comemos arepas, somos igualiticos, somos del mismo color, hablamos el mismo idioma, ¿sí? ¿Cómo simplemente por haber nacido del otro lado de la frontera, entonces a usted no le doy trabajo? ¿Sí? Entonces es cómo hacemos para generar bienestar en la gente que está cerca a nosotros sin importar de dónde viene. Y eso pues nos abrió puertas muy importantes. El año pasado nos invitaron primero a Nueva York a firmar un pacto con TENT, que es una organización que trabaja por los migrantes en el planeta entero. Después estuvimos en Bruselas, nos invitaron al Parlamento Europeo, tuvimos una intervención en el Parlamento muy aplaudida sobre cómo las pequeñas y medianas industrias éramos las que podíamos generar trabajo y la necesidad en Colombia de generar trabajo para la cantidad de gente que está llegando al país, ¿sí?
es que además recordemos que nosotros, ¿cuánta gente se fue de Colombia? Es decir, nosotros teníamos un déficit poblacional que empezamos a reemplazar, ¿sí? Y los beneficios, y está súper estudiado, los beneficios que traen las migraciones para las economías de los países son fantásticas. Sí. Entonces, es cómo integramos y cómo volvemos esto un aparato productivo, y de eso se trató nuestra intervención en en Bruselas, y de ahí nos invitan a Washington y nos entregan el Ciudadano Corporativo de la OEA 2019. Y esto pues le empieza a uno a abrir muchas puertas. Yo estuve con la vicepresidenta del BID sentado 3 horas en Washington contando sobre los proyectos, y esto empieza a abrir también un montón de posibilidades y de caminos que no es lo que uno está buscando, pero finalmente no son el objetivo de nuevo, pero son consecuencias de todo ese trabajo que uno va haciendo. Y pues yo sí creo que la buena onda definitivamente tiene réditos y de eso se deben tratar las empresas. Yo creo que con todo este tema del COVID pues quedan muchas aprendizajes. Yo, por ejemplo, me pregunto si la BMW fijara sus objetivos no en un EBITDA, sí, sino en un número de hectáreas reforestadas en el Amazonas, y pusiera a todos esos genios a crear unos carros, primero, que no destruyan el Amazonas, y después cómo generan utilidades para reforestar el Amazonas. Y el objetivo es reforestar el Amazonas, y el EBITDA es una consecuencia de eso. Si usted tiene un EBITDA negativo, pues no va a poder reforestar el Amazonas. Ajá. Si Coca-Cola dice, oiga, yo voy a sacar a 10 millones de personas de la pobreza, y empiezan a todas esas mentes fantásticas que tiene Coca-Cola en el mundo entero a trabajar por la gente. Si las empresas cambiamos el enfoque, ¿para qué crecer como un loco por todo el planeta? ¿Para qué esa sed de expansión de qué? O sea, ¿de qué sirve eso? Eso no lleva a nada coherente, nada sensato, ¿sí? Las compañías son necesarias, pero las compañías, desde mi punto de vista, tienen que empezar a fijar unos objetivos que ponen en el centro ni siquiera al ser humano, sino al planeta, a entendernos a nosotros como planeta. Y yo creo que si nosotros logramos dar ese salto, nosotros logramos cambiar ese chip, vamos a lograr cambiar el curso del planeta, porque recordemos que nosotros venimos en una lucha contra el cambio climático que no se ha dado. No nos hemos atrevido a dar los pasos necesarios para el cambio climático, y esto de alguna manera nos obligó a hacer unos pasos que van en pro del cambio climático. Casi que esto es un pequeño simulacro de lo que hay que hacer para contener el cambio climático. Pero eso, pues ya estamos viendo todo lo que está acarreando con la economía, con todo eso. ¿Cómo hacemos esto sostenible? ¿Cómo hacemos para que el planeta sea sostenible? Eso tiene que salir desde la concepción de la economía, desde la concepción de la distribución de la riqueza, desde la concepción de poder trabajar por el resto de la gente, de poder trabajar contra el hambre en el mundo. Es inaudito con la capacidad que tiene el mundo de producir alimentos, gente pasando hambre. Es un tema logístico, es un problema logístico que no se ha resuelto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para resolver ese tema logístico? La capacidad de producir alimentos lo hemos visto. O sea, ¿cuántas tierras improductivas hay por todo el país? El campo no lo estamos usando. Y por otro lado hay gente que está pasando hambre. O sea, eso no puede pasar. Sí. Esos son los retos a los que nos enfrentamos, y esos retos pues necesariamente tienen que venir en muy buena proporción, en gran medida, desde las compañías. Y las compañías, si logramos cambiar el chip y la visión, pues vamos a poder avanzar en ese camino. Iba a ese punto, Emiliano. Y es lo que acabas de decir, es, no sé, siento una conexión contigo con respecto a ese tema, porque normalmente cuando dicto las conferencias y pregunto por qué haces una empresa o por qué tienes una empresa, automáticamente la mayoría de las personas dice porque quiero ganar dinero. Tú nos acabas de enseñar que realmente el objetivo de un negocio no es el dinero, es el por qué lo hago, es más bien el por qué. Y sí. Giovanni te preguntó es por qué, cómo lograste esa parte de crecer de un local de 3x3 a tener 15 locales. No es que no haya contestado y la gente creo que estaba esperando la respuesta, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y el paso 5. Creo que la respuesta es diferente y la gente como que le moviste el cerebro a la gente. Y es decirle, ¿sabes qué? No te fijes en eso, simplemente hazlo el por qué lo haces. Y piensa en el ser humano. No pienses en tu bolsillo, piensas en el ser humano. Cuando piensas en el ser humano, el negocio cambia completamente y el enfoque lo cambias completamente. Y yo quiero invitar aquí, ya que están muchos empresarios, a cambiar
su mentalidad. ¿Ya? Cuando pensamos en el ser humano, las cosas van a cambiar y este mundo va a cambiar. Y yo quiero que Emiliano, con lo que nos estás diciendo, que ojalá todos los empresarios pensaran igual. Creo que este mundo sería completamente diferente. Entonces quería ampliar tu acotación, tus puntos, tus comentarios, porque me parece muy valioso para todos los emprendedores y esto que hay una razón más allá del dinero. Y el dinero es lo último, es una consecuencia. Mira tan bonito lo que escribe aquí Juan David Rojas. Nos educaron para ser alguien en la vida y no para ayudar a cambiar el mundo. Es verdad, o sea, nos educaron para ser como muy egoístas. Haga esto, tenga casa, triunfe, carro, beca, pero ¿y el mundo qué? Sí. Y pienso que esto nos está sirviendo para cambiar. Yo les voy a confesar, yo me gasté hace 10 años la cuota inicial del apartamento y sigo viviendo en arriendo. ¿Sí? Aquí yo estoy prestado, sí. Y no es mi obsesión conseguir el apartamento y comprar el apartamento y el carro me da igual, ¿sí? No es eso. Eso no es lo que me trasnocha, no me despierto por la mañana pensando en qué carro quiero comprar. Me da igual el carro, ¿sí? Estoy pensando es en proyectos y en cosas. Les cuento un poquito cuando entró el COVID. Eso te iba a preguntar, ¿cómo recibiste ese boom? Todos recibimos esa noticia y bueno, fue en 2 meses, 3 meses que las cosas cambiaron en el planeta. Fue muy rápido. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo sentiste y cómo lo asimilaron al interior de Sierra Nevada? Nosotros lo primero que hicimos fue cerrar. Antes de que el gobierno pidiera cerrar, nosotros ya vimos, esto es lo que está pasando en Europa, esto es lo que se viene, cerramos anticipadamente. Fuimos quizá el primer restaurante en Colombia en cerrar sus puertas. Y empezamos a operar y a enfocarnos de manera anticipada en nuestra operación 100% vía domicilios. Nosotros pues tuvimos una ventaja y es que yo nunca quise cerrar el canal propio de domicilios. Cuando llegaron todas las aplicaciones y todo eso, todo el mundo cerró sus canales propios de domicilios. Y yo nunca lo quise cerrar, entonces nosotros llevamos muchos años con nuestros canales propios de domicilios. Entonces, digamos que hoy en día tenemos una relación muy bonita y muy fuerte y fantástica con Rappi, pero tenemos también nuestro canal propio de domicilios que viene creciendo muy fuerte. Pero más allá, digamos, de eso, de buscar la sostenibilidad, que es un poco en lo que estamos todos, en ver pues cómo mantenemos nuestras nóminas, en lograr hacer punto de equilibrio, en las negociaciones con los arrendatarios, en crecer los canales digitales y en todo eso, digamos que es el paquete obvio y en el que está todo el mundo. Pero nosotros fuimos un poco más allá y es qué está pasando con la gente en los barrios. Entonces, ¿qué está pasando con la gente en los barrios? Empezamos a ver que la gente al no poder salir, el 60% de la economía es informal, no tiene cómo comer, no tiene cómo vivir, no tiene cómo pagar la noche. Entonces nos fuimos, arrancamos, nosotros tenemos un programa que se llamaba La Hamburguesa Solidaria y todos los años, en diciembre, vendíamos a nuestros clientes una hamburguesa muy barata, decíamos, le vendemos una hamburguesa 7.500, pero no es para usted. Nosotros la guardamos y en diciembre se la entregamos a un grupo poblacional. Un año trabajamos con venezolanos, otro año con recicladores, otro año con habitantes de calle, estuvimos en las cárceles en alguna ocasión. Y siempre, digamos que fuimos como cambiando. Entonces ya teníamos preparado ese tema que era la hamburguesa solidaria. Y salimos en esa primera ocasión, buscamos un permiso con la alcaldía, nos coordinamos con la alcaldía, todo eso. Vendimos unas 600 hamburguesas solidarias en una semana. Y salimos a repartir, salí personalmente al barrio Santa Fe. El barrio Santa Fe es un barrio en el que hay mucho... Sí, pues es un barrio que tiene una particularidad y es que hay mucha gente que vive de los... Espérame un segundo. Dale, no te preocupes. Edith, ay, usted puede prender estas luces, que estoy en una oscuridad, mejor dicho, como en la caverna. Y empezamos a darnos, gracias, y empezamos a darnos cuenta, pues que el problema estaba muy grave, llevábamos apenas 10 días de cuarentena, 8 días de cuarentena. Entonces yo dije, pues nosotros podemos ayudar con nuestras hamburguesas solidarias, pero esto para lograr un impacto real, necesitamos unir a muchos más restaurantes. Y me fui a hablar con el fundador de Rappi, hablé con la alcaldesa de Bogotá, con Claudia López, tuve una llamada, le dije, tengo este proyecto, vengo trabajando en esto,
y muy rápidamente logramos sumar a 40 restaurantes. Qué bueno, qué lindo. Entonces ya no estamos nosotros, sino que son 40 restaurantes y ya hemos repartido 22.000 o 23.000 menús en Bogotá, trabajando en conjunto con nuestra competencia, con los amigos, con todos. Aquí nos juntamos todo el gremio de los restaurantes a trabajar para alimentar, poner nuestras cocinas. Tenemos una capacidad enorme de producción de alimentos. Las estamos usando a un porcentaje muy pequeño, pues Claro. usemos la infraestructura para cocinar menús para la gente. Y entonces arrancamos con el menú solidario y esto pues cogió unas dimensiones muy importantes. Entró Coca-Cola con un apoyo importante, se empezaron a sumar marcas y empezamos a construir una cosa, digamos, muy robusta que ya se va a quedar para siempre. Estamos trabajando con el Banco de Alimentos, con el Eat Cloud, y voy a pasar el menú solidario a que no sea un proyecto de Sierra Nevada, sino que yo entrego ese proyecto al Banco de Alimentos y la idea es seguir trabajando. Los menús preparados son súper importantes. Les voy a poner un ejemplo. Están saliendo los buses o la gente que está en el sardinero de autopista. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera cómo cocinar. ¿Sí? Tenemos 7 rutas de repartición de alimentos por todo Bogotá, comunidad afro, comunidades indígenas, comunidad venezolana, gente de los pagadiarios, y básicamente pues estamos trabajando por la gente. ¿Y eso qué termina generando? ¿Sí? Gracias al menú solidario, yo puedo programar más horas a mis trabajadores. Claro. Para hacer menús. ¿Sí? Entonces no solamente estamos beneficiando a la población, sino que estamos dándole una mano al sector restaurantero que está muy golpeado en este momento. No para generar utilidades, porque esto no genera utilidades. Nadie está generando utilidades. Pero sí a programar horas de trabajo a la gente, a los empleados que están con muy pocas horas de trabajo y no están logrando llegar con sus sueldos completos. Entonces eso es una pequeña ayuda para los empleados y una pequeña ayuda. Pero entonces fíjense cómo trazando unos objetivos de alimentar a Bogotá, de poner la infraestructura restaurantera para alimentar a Bogotá, usted está trabajando en sostenibilidad. Sí. Sin ser el objetivo de la sostenibilidad. El objetivo no es la sostenibilidad. El objetivo de nuevo es la gente, es la humanidad, es la solidaridad. Ese es el eje. Ese es el eje y las repercusiones de esas son otras. ¿Sí? Entonces, pues un poquito de eso se trata. Ahorita en este momento estamos lanzando otra campaña muy potente. Nosotros este año habíamos determinado que era el año en que íbamos a trabajar por el Chocó, es una región de Colombia muy golpeada, muy olvidada, con muchos temas de violencia, de drogas, de carteles, muy complejo, de abandono, de racismo. Es una población mayoritariamente negra, y habíamos fijado el trabajo con el Chocó y íbamos a arrancar con ese trabajo con contratación de migrantes, ya no solo migrantes venezolanos, sino migrantes de otras regiones de Colombia. También tenemos una migración interna muy fuerte, y estamos trabajando con ese grupo poblacional y nos cayó esto y dejamos un poco en remojo, pues obviamente no estamos contratando gente, los productos que íbamos a empezar a traer, pimienta y algunos productos del Pacífico, eso es la pimienta de Tumaco, se nos frenó. Entonces quedaron esos contactos con líderes en el Chocó y con líderes chocuanos que están aquí en Bogotá, y entonces pues empezamos a trabajar con ellos y estamos ahora lanzando una campaña de venta de flores en que todas las utilidades se van para el Chocó. Tenemos unas cifras, digamos, unos retos importantes para empezar a mandar ayudas al Chocó. Tenemos otro proyecto con un camión que recoge mercados para unirlo a la ruta del menú solidario. Y digamos que todo el tiempo estamos trabajando en diferentes proyectos, y fíjense pues que el objetivo otra vez pues no es vender hamburguesas, el objetivo es generar unas dinámicas distintas. Sí, eso te iba a preguntar, ¿tú crees que el propósito de la marca va muy unido con tu propósito como Emiliano? Claro, un poquito aquí, digamos que la voz de la marca es mi voz. Y me doy esas libertades. Yo por eso no tengo socios. Mi única socia es Margarita. Y a mí me han buscado de fondos de inversión, de un montón de cosas, y a mí justamente lo que me gusta es la libertad. O sea, a mí lo que me interesa es esta libertad, en que si hoy yo quiero ayudar y montar este proyecto, no tengo una junta que me está diciendo, me está mirando si es la rentabilidad, si no, si es sostenible, si no me importa un carajo.
¿sí? Ajá. Entonces, pues no me voy a meter en un tema podría haber crecido la compañía 10 veces seguramente, y seguramente pues tendría un carro más bonito, pero me da igual. Eso no es lo que yo estoy buscando como propósito de vida, como para qué uno vino a esto, qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que le gusta a uno hacer. Sí, a mí me Ajá. ponen a hacer una tarea y me muero de la pereza de llenar el formulario y me da igual, o de estar en una junta dándole informes, me muero de la pereza de darle un informe a una junta. ¿Sí? Bueno, está bien y creo que la independencia también ayuda a que crezcas sin ninguna atadura y eso da la facilidad de moverte para diferentes momentos, en diferentes momentos y a diferentes niveles, ¿no? Creo que eso es muy válido y maravilloso. Realmente, antes de que no has podido expandirte y todo y que no has podido hacer lo de Chocó, pues nada, muchas gracias antes. Quiero agradecer, pues yo tomo la vocería por toda la gente que está conectada y por Enjunta, porque agradecerte, realmente agradecerte por ese apoyo que le has dado a la gente que no ha tenido cómo comer, que la está pasando muy dura y te agradezco, realmente te agradezco por eso. Muchas No, y gracias. también Creo que sí. resaltar, Germán, el gran corazón y la gran visión Ujú. social que tiene Emiliano, que de seguro le falta a muchos empresarios, a muchos, porque se pegan solamente de las utilidades y de levita, como decía, y de verdad Colombia y el mundo necesita gente como Emiliano. Como Emiliano. ¿Tú crees que los empresarios están cambiando su mentalidad en este momento? Yo creo que el consumidor está cambiando su mentalidad en este momento. Ujú. Y yo creo que el cambio viene de ahí. El mismo consumidor empieza a preferir marcas que tienen un mensaje distinto. El mismo consumidor está buscando historias, el mismo consumidor está buscando consumir de manera sostenible, de manera responsable. Yo creo que el mismo mercado, y es ahí cuando se salva la humanidad un poco, ¿no? Es la misma gente generando un cambio. La misma gente cuando ya le llega un domicilio lleno de plástico y dice, uy, no va conmigo. Es el mismo mercado el que va pidiendo un cambio Ujú. y yo creo que muchas empresas lo están interpretando así y están habiendo cambios. Definitivamente, pues vamos cambiando. La caída del COVID lo que hizo fue acelerar este cambio. Pero los cambios se Ajá. vienen dando hace ya un buen rato. Te iba a preguntar, aquí hay una pregunta de Miguel Ángel Montealegre. Dice, ¿cómo reinventarnos en el mercado cuando esta situación está, de lo que está pasando en este momento? Cómo te reinventas o cómo podríamos reinventarnos en este momento? Pues eso es un tema muy personal, ¿no? Ujú. Pues depende de la industria, no sé si le preguntas en qué sector está nuestro amigo, a No qué se sé, dedica. habría que esperar que nos contestara, pero bueno, ¿tú cómo te reinventaste en este momento o no? Simplemente ampliaste lo que tú nos cuentas, la cocina, ayudando a las personas y seguiste la parte digital y los domicilios y para de contar. Esa fue no hiciste Seguimos nada, trabajando. realmente te acomodaste trabajando. Sí, nos acomodan, yo no sé si es reinventarse, pero pues sí nos fuimos acomodando a una realidad distinta y Ujú. es ir leyendo lo que pasa en el entorno y ir actuando en consecuencia de lo que está pasando en el entorno, ¿sí? Pues como le bailen a uno, uno baila, porque ¿qué más hace? Sí, Sí. exactamente. Me preguntan acá, mira, ¿qué posibilidades de franquicias o alianzas para abrir mercados a nivel regional tienes? ¿Ninguna? No, estamos ahí, vamos piano, piano, Ok. despacito. Vamos poco a poco, pero sí, no hemos abierto la posibilidad de franquicias y digamos que por ahora nos interesa ir creciendo un modelo tranquilo que no nos exija eh, unos costos demasiado bajos de la comida que nos impliquen bajar calidad o subir precios. Entonces vamos ahí muy ajustaditos, a paso lento pero firme. Ok, ya centrándonos un poquito más en el negocio como tal, en esta cuestión de comida rápida a veces se presentan en los procesos algunos inconvenientes y a veces puede la gente recibir el producto que no es el que estaba esperando, de pronto algunas fallas en algún momento. ¿Cómo hacen para suavizar o tratar de minimizar un poquito ese riesgo no sé, la carne quedó muy cocinada o no llegó realmente el plato que se esperaba? ¿Cómo manejas esa parte? Digamos que hay una parte muy importante y es, de nuevo, recae en la gente.
¿sí? Porque es la gente la que está en el punto de venta, la que le está metiendo el hombro y la que está haciendo la carne y la que si lo hace de mala gana, si lo hace sin cariño y sin gusto, pues el producto sale mal. Si le meten cariño, si entienden, si tienen la empatía de ponerse en los pies del otro, de entender las necesidades del otro, de entender que el otro quiere recibir un producto rico. Es un tema pues de mucha capacitación, que también hay muchos retos, digamos, en la digitalización de las capacitaciones, pero tiene mucho que ver también con el trato y con la buena onda de la misma compañía. En estos momentos, digamos, si hay algo que ha sido muy importante es la solidaridad de los empleados con la compañía. Yo tengo toda mi planta administrativa trabajando al 50%. Ajá. Y están metiendo el hombro y usted cree que trabajan el mediodía. No, está todo el mundo trabajando full, metiendo el hombro, y es porque hay un sentido de pertenencia, es porque hay un sentido superior, es porque hay algo más grande que nos mueve a todos, más que el simple hecho de producir una buena hamburguesa. Maravilloso, maravilloso lo que dices, porque creo que cuando una marca tiene un propósito, creo que, y todo el mundo ha enfocado ese propósito, las marcas crecen exponencialmente. Digamos, Giovanni te preguntaba cómo lograste de 3 metros a esto. Creo que esa es la respuesta, el por qué lo haces, porque tienes un propósito de marca, simple. Creo que esa es la esencia de tu negocio, Germán, básicamente. tengo una pregunta. Dale. Sabemos que Emiliano y su marca es muy creativo en el tema de mercadeo y publicidad. ¿Nos podrías contar de dónde viene esa creatividad? ¿Tienes un grupo especializado en eso? En todo caso, haces cosas bien raras allá en Bogotá sobre cómo vender hamburguesas. Bastante disruptivas, sí, Sí, Emiliano, bastante chéveres y que han marcado realmente diferencia en muchas del mercado, tal vez por lo que tú decías, ¿no? Que quieres alejarte un poco de la competencia y que no sigan haciendo lo mismo. Creo que puedes contarnos cómo lo logran para ser más disruptivos en la comunicación y en las promociones. Sí, pues es tener una voz independiente, es trabajar mucho en la creatividad sin mirar mucho qué es lo que hace el resto, sin mirar cuáles son las tendencias, sin mirar qué es lo que está pasando, sino de una manera autóctona. Tenemos nuestra agencia in-house. Personalmente hago parte de la agencia y pues nos sentamos todas las semanas a echar cabeza y a echar rulo y a programar, a leer de nuevo lo que está pasando, que yo creo que eso es algo muy importante, a leer lo que está pasando actualmente, ¿sí? Ajá. Hoy está pasando la realidad del país en el que yo estoy sentado, lo que está pasando hoy es esto. ¿Qué posición voy a adoptar frente a esto? ¿Sí? Tenemos un rollo, necesitamos mover tal producto, bueno, ¿qué vamos a hacer para mover esto? ¿Cómo lo hacemos? Y todo el tiempo, digamos que estamos trabajando con un equipo fantástico, un equipo muy sencillo, digamos, son dos diseñadores, Dela y Jeff, muy buenos dibujantes y comprometidos. Simplemente estamos pues camellándole a solucionar los problemas que se nos atraviesan el día a día y hacerlo de manera creativa y de manera libre y de manera espontánea, sin ser tan acartonados y tan rígidos, pues simplemente es eso. Ok, ¿tú cómo ves el futuro de las cosas? ¿Cómo vislumbras o vives el presente o no, o aunque estás mirando lo que está pasando, pero ves un poco más allá qué es lo que puede ser? Venimos vamos para una recesión un poco fuerte, pero más allá de una recesión económica, ¿cómo ves también a la gente? ¿Cómo ves todo? ¿Cómo lo sientes tú a futuro? Pues a mí me preocupa, digamos que la desigualdad, estamos viendo como una pobreza oculta que no veíamos, estamos viendo una condición de vulnerabilidad de mucha gente, y creo que hay unos retos importantes de empezar por fin a trabajar en cerrar brechas. Creo que hay que apostarle a eso. Creo que vienen cosas muy fuertes para mucha gente. De hecho, para muchas compañías, yo estoy trabajando mucho por el sector de los restaurantes. También me da lástima que muchos restauranteros que tienen voces tan importantes se estén mirando el ombligo y no estén trabajando como gremio por su gremio de los restaurantes. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en un piloto de un proyecto con algunas fundaciones y con la Alcaldía de Bogotá
para hacer un piloto en una localidad de Bogotá, que no tenemos ningún interés en particular. Pero yo creo que los restaurantes, desafortunadamente, sí hay muchos restaurantes que no lograron subirse en la era digital, que no entendieron la era digital no por nada, sino porque hay brechas generacionales. Sí, imagínense una persona con 50 años que tiene su restaurantico en una calle, no sé, un corrientazo, pues ¿qué le van a venir a hablar ahorita de hacer domicilios y de montarse en plataformas, de inscribirse, no, ¿sí? Y toda esa gente que no logra, digamos, como readaptarse, pues le va a pegar muy duro. Esperemos que con las reaperturas, pues esto se empieza a mover un poquito, pero sí vienen unas épocas muy complicadas para muchos negocios y en mi sector en particular, para los restauranteros, pues los más grandes sobreviven y seguramente sacan provecho y los más chiquitos, en cambio, van desapareciendo. Y es una lástima porque pues hay mucha gente que tiene ahí sus sueños enterrados, que tienen muchos empleados que quedan afuera. Y viene pues un tema de recesión económica y de gente sin trabajo, que lo que tenemos que hacer es justamente echar mano a los emprendedores que tienen que rápidamente conseguirse la manera de empezar a trabajar en fomentar el empleo y empezar a reducir de una manera muy rápida, y yo confío en que sea así, las cifras de desempleo del país, que retrocedimos 15 años, ¿no? Aquí te iba a preguntar es con respecto, escuchándote, no sé si quede la sensación de la gente diga, entonces, ¿para qué emprendo? ¿Para qué tengo mi empresa? Más bien caigo en el abismo y me voy, o tú invitarías a la gente a seguir adelante con sus proyectos, a emprender, Claro. ¿tú qué, No, qué dirías? hay que echar para adelante, hay que echar para adelante de manera sostenible. Y hay que metérsela toda. O sea, justamente este es el momento. En las crisis también hay oportunidades. A ver, yo estoy abriendo 2 tiendas. Ya. ¿Sí? Yo estoy entrando a buscar nuevos horizontes. Estoy reventado de plata, de caja, de lo que quiera, pero estoy saliendo con 2 centavos a trasladar. Aquí tengo una plancha, tenía 2 planchas en esta tienda, me llevo una, saco la freidora de allá y en 2 segundos me voy montando para el sur, me estoy montando tiendas. Estoy montando tiendas en el occidente de Bogotá. Sí, es decir, así como hay crisis, los arriendos ahorita están baratísimos. Compra de equipos está tirado, están rematando de todo. Es decir, así como hay una crisis, también hay un montón de oportunidades muy buenas. ¿Sí? En este momento usted va a comprar una cocina, puede conseguirse una cocina un segundazo, puede conseguirse ofertas, la gente está enhuesada, arriendos, pues ni le digo. O sea, yo estoy logrando entrar ahora en plazoletas de comida. Sí, pues había primas de 100 millones de pesos para entrar hace 3 meses. Y ahora estamos negociando pues, sobre porcentajes de ventas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con 2 centavos, o sea, esto con las uñas, como en los viejos tiempos. Aquí no hay arquitecto, aquí es con una tiza marcando en el piso, esto va acá, se lo mueve allá, y vamos con las uñas, pero no paramos. ¿Sí? Entonces, es eso. Yo les digo, yo nunca contraté a un arquitecto, llegábamos a los locales, trazábamos con tiza, mira, aquí ponemos esto, y con 2 centavos nos montábamos, con silla de 30,000, o sea, con 2 centavos. Esto se fue sofisticando más adelante, llegamos ya a montar locales muy costosos, pero otra vez nos estamos echando para atrás y vamos a entrar con unidades de restaurantes como en los viejos tiempos. Usted montaba con 30 millones de pesos, así. Entonces, es al contrario. Este es el momento justamente de emprender. Este es el momento en el que el país nos necesita, la gente nos necesita, y es el momento en que los 3 pesos que tiene cerrados, el crédito que logre rasguñar del banco, la tarjeta de crédito que tiene ahí un cupito, a producir, a poner a producir esa plata como sea. Es el momento. Ok. Bueno. Mira, aquí nos pregunta Liliana, ¿cómo crearon el menú de tanta hambre tengas, dependiendo del hambre que tengas, cómo lo lograron crear o eso simplemente surgió de un momento a otro? ¿Y cómo les ha ido con la acogida de las hamburguesas veganas? Ok, pues eso era básicamente pues una manera uno podía poner nombres, la super no sé qué, la menos no sé qué, pues un tema muy sencillo, era pues dependiendo de cuánta hambre tenga usted,
escoge su carta y en algún momento pues empezamos a plantear la carta así y eso ya se institucionalizó y es muy fácil y muy cómodo pues saber uno, dependiendo de qué tanta hambre tiene, pues qué hamburguesa tiene que pedir. El tema vegano es muy interesante. Nosotros empezamos con hamburguesas vegetarianas, que son muy ricas, empezaron a tener mucho éxito, pero después empieza todo el tema de desarrollo de vegano, de gente que está mucho más estricta con el tema animal, que está muy bien, que es absolutamente entendible y, digamos, apoyamos esa idea. De hecho, nosotros estamos viendo cómo reducimos digamos, la carne que compramos primero, que garanticemos que no venga de zonas de conflicto, que haya habido desplazamientos. Entonces, digamos que ahí se está haciendo un trabajo. En Colombia es muy difícil todavía hacer toda esa trazabilidad, pero estamos ahí entrando a firmar pactos de no deforestación y de empezar a exigir, digamos, a nuestros proveedores ciertas cosas. Pero empezamos a buscar también alternativas. Eso es un proyecto que se llaman ecoburgers y es cómo logramos hamburguesas con menor traza. Y entonces de ahí nace el tema de las hamburguesas vegetarianas y las hamburguesas veganas. Nosotros arrancamos trabajando con una marca que produce en Estados Unidos, que se inventó, digamos, hay dos grandes marcas que no voy a mencionar, que se inventaron y empezaron a trabajar con unas proteínas a base de plantas que se comportan en la plancha exactamente igual que la carne, la textura es similar, el sabor, digamos que tiene ahí como una similitud con la carne, y arrancamos con una de estas marcas que estaba haciendo importaciones, y nos encontramos con un loco que empezó a desarrollar esto en Colombia. Dijimos, no, pues nos vamos a apoyar el emprendimiento colombiano y estamos en este momento lanzando las primeras hamburguesas a base de plantas hechas en Colombia, producidas en Colombia, sin traza de carbono y digamos, del transporte. Traer un producto desde Estados Unidos importado, pues eso genera CO2, contaminación, un montón de cosas. Estamos apoyando industria nacional, industria local, con unas hamburguesas fantásticas. Particularmente me gustan más que estas que estábamos importando o comprando importadas. Y ya la próxima semana para toda la comunidad vegana, con un precio además mucho más asequible, que era uno de los temas que teníamos, que eran unas hamburguesas muy costosas. Ya estamos logrando acercarnos mucho más a los precios de una hamburguesa convencional. Todavía sigue siendo un poco más alto, pero va por muy buen camino. Y tenemos hamburguesas hechas de planta, hechas en Colombia, que eso es un avance pues tremendo, obviamente con insumos todavía pues traídos de Alemania, y hay una serie de tecnologías que vienen de afuera, pero se está produciendo ya esto en Colombia y es fantástico. Ok, listo, vale. Una pregunta. Dime. Emiliano, yo soy profesor de mercadeo y me pregunto lo siguiente. Esa relación del creador de la marca que eres tú con las hamburguesas y todo, ¿todavía la tienes face to face con tus clientes? ¿Sales y hablas con tus clientes, atiendes a tus clientes para de pronto recibir algún feedback? Sí, sí. No soy el más bueno. Yo ahí donde ven soy bastante penoso. Y digamos, me cuesta, pero sí, desde luego, hoy en día tenemos una gran herramienta que son las redes sociales. Entonces, no necesariamente tienes que estar en el restaurante, que sí pasa, y sí, cuando paso por los restaurantes paso por las mesas preguntando y charlo un poquito, y qué opina de esto, y qué ha pasado, pero de ahí, por ejemplo, muchas veces quien contesta las redes sociales soy yo. Muchas veces quien habla con los clientes sin decir que soy yo, hablo como la marca, pero yo en mi celular por las noches leo y mantengo el feeling de qué es lo que está pensando la gente de la marca, qué es lo que está sintiendo, de qué se está quejando. Ahorita la gran queja así generalizada es la cobertura, ¿sí? Yeah. Entonces, pues nos están pidiendo, oiga, queremos domicilios propios de Sierra Nevada con todos los temas de bioseguridad. Tenemos unos protocolos muy estrictos. La persona lleva una bolsa, abre la bolsa y la gente saca de adentro el producto y no tiene contacto con absolutamente nadie. La gente está pidiendo eso y no tenemos cubrimiento a nivel de Bogotá. Estamos trabajando en eso. Entonces, la gente nos dice cobertura, cobertura, cobertura. Pues, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en cobertura. Entonces, digamos que sí oímos los dolores de
de los clientes, y eso pues nos mantiene muy cercano a ir solucionando los problemas que los mismos clientes le van diciendo a usted.